Buenas tardes, estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional y hay que hacer cuentas ya y sacar la calculadora. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la interrupción del sacrificio perpetuo y la abominación desoladora. Vean ustedes en pantalla lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, entre paréntesis mío, es decir, la Santa Misa, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Después dice en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Yo les voy a demostrar en este video que la Logia Vaticana lleva las cuentas de manera matemática. Primero deben ustedes de saber que 1290 días son 3 años y medio y son los mismos que transcurrieron desde el 5 de septiembre del año 2016, cuando Francisco envió esa carta abominable a los obispos de Buenos Aires, permitiendo y aclarando que los adúlteros pueden recibir la Santa Comunión sin ser pecado mortal. Si le sumamos a esa fecha 3 años y medio, 1290 días, llegamos a otra fecha horrible, hermanos, a febrero de 2020, cuando Francisco promulga ya su exhortación final en el Sínodo de la Amazonias y que pasa ahí, pues que ya se introduce el rito amazónico en el que se toman en cuenta ya los ritos paganos. Esto demuestra que la Logia Vaticana lleva sus cuentas perfectamente y si ellos llevan sus cuentas, nosotros tenemos que también llevar nuestras cuentas. ¿Por qué no? Porque no podemos estar en ignorancia. Por esto es que hago yo este video. Miren, hermanos, en octubre del 2019, el 27 de octubre, ocurrió el mayor de los espantos en el templo de Dios y en la Iglesia Católica, cuando Francisco introdujo el ídolo demoníaco a la mesa del Señor y cargaba ese báculo horripilante como ustedes lo pueden ver en pantalla, con esas 4 cabezas amazónicas y diabólicas. Estas 4 cabezas son espíritus malignos que llevaba ahí Francisco en su mano. Recuerden que los amazonas cortaban la cabeza de los indígenas para hacer cabezas pequeñas y también las cabezas que tienen estas culturas representan espíritus demoníacos. Entonces Francisco ahí cometió 3 sacrilegios en esa misa de clausura del Sínodo de la Amazonias. Primero, colocó esa planta representación de la Pachamama en la mesa del Señor. Segundo, introdujo ese báculo pagano 100% y después profirió una de sus mayores ofensas y blasfemias contra la única religión verdadera, contra la religión católica. Ustedes pueden ver en pantalla lo que dijo Francisco. Dijo que la religión del yo, hipócrita en sus ritos y oraciones. ¿A cuál religión con ritos y oraciones se refiere Francisco ahí? Él mismo lo aclara. Él dice que los católicos que van a misa los domingos son los de esa religión del yo hipócrita con sus ritos y oraciones. Es decir, para Francisco el rito de la Santa Misa es un rito hipócrita. Él lo está diciendo claramente y lo dijo en el templo de Dios con el ídolo ahí puesto. Dijo además que nuestras oraciones, es decir, las oraciones del rito, son hipócritas y que todos los católicos somos hipócritas. Esto, la verdad, hermanos, es que son visiones del infierno que Francisco introdujo en el templo de Dios. Ya no podemos estar en ignorancia sobre lo que ocurrió ese día. Bueno, ese día fue cuando ya no pudo haber sacrificio perpetuo en la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque es obvio que nuestro Señor Jesucristo no iba a presentarse en su mesa estando ahí presente este ídolo demoníaco en las manos de Francisco y colocado en su misma mesa. Entonces, si sumamos 1290 días, 3 años y medio desde que ocurrió esa abominación, llegamos al año de
2022, exactamente en el mes de abril. Esto, hermanos, según mis cálculos, es que en la cuaresma del año de 2022 es cuando van a colocar la abominación desoladora. Y en todo este tiempo ya no hay sacrificio perpetuo en la Basílica de San Pedro. Ha sido profanada y nadie ha perdonado eso, nadie se ha disculpado, perdón, nadie ha pedido perdón y no se ha vuelto a consagrar la Basílica de San Pedro al Señor, no se le ha vuelto a purificar. Entonces, estos 3 años y medio no va a haber transubstanciación en la Basílica de San Pedro. Pero aquí lo más grave, hermanos, es que hay que esperar al mes de abril del año de 2022. Tenemos que esperar estos 1290 días. Recuerden también, hermanos, que ya a partir de febrero de este año ya hay un rito amazónico y recuerden que fue votado por la gran mayoría de los obispos del mundo. Si ellos votaron a favor de este rito amazónico, significa que muchos ya lo están celebrando. Una cosa es que no lo veamos en las noticias y otra cosa es que ya esté ocurriendo. Desde luego que ya está ocurriendo porque no lo iban a votar para que se quedara de adorno ahí en un simple documento. De hecho, desde antes de que ya estuviera aprobado en la exhortación final de Francisco, ya había cánticos a la Pachamama en las misas en Latinoamérica, sobre todo en la Catedral de Perú, que es donde vimos ahí las noticias, y en otros lugares también donde se celebraron viacrucis a la Pachamama, cánticos a la Pachamama en la iglesia de Santa María de Traspontina en Roma, donde actualmente sigue el ídolo demoníaco. Si ustedes hacen las cuentas, ese ídolo también va a estar ahí 3 años y medio hasta que sea el mes de abril del año de 2022. Entonces, hermanos, a partir del año de 2022 en abril tenemos que sumar 1335 días y eso nos da octubre de 2025. Recuerden que estas fechas, hermanos, son aproximadas y lo que estoy yo manejando no lo tomen como la verdad absoluta, son simples cálculos personales y yo no les voy a fijar una fecha para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre que se da una fecha, siempre se va a caer en el error, indudablemente. Esto es, hermanos, ¿por qué? Porque los masones tienen bien calculados sus tiempos, pero nuestro Señor Jesucristo les va a dar una sorpresa como no tienen una idea. Ellos están esperando que van a cumplir todas sus blasfemias y herejías y que van a desacralizar la Iglesia Católica por completo, pero esto no va a ocurrir. Cuando ellos más estén esperando el triunfo y cuando menos se lo esperen, va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy probable que regrese antes del mes de octubre de 2025. Pero estas fechas, hermanos, desde luego que pueden cambiar con los cambios de acontecimientos. Yo estoy tomando como base esto que ocurrió, esta abominación en la Basílica de San Pedro en octubre de 2019. Pero en esta cuaresma, hermanos, puede ocurrir otra abominación peor y entonces si vemos algo peor podemos sacar otras cuentas a partir del año de abril de 2020. ¿Por qué? Porque los sucesos están cambiando. Lo que sí ya no va a cambiar, hermanos, es este documento de exhortación final de Francisco, en el que ya se permite el rito amazónico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta febrero de 2020 para hacer nuestras cuentas también. Aquí lo que sí podemos concluir en este video es que los tiempos se están acortando de una manera rapidísima. Dios va a salvarnos cuando menos lo creamos nosotros. También cuando nosotros creamos que todo está perdido, Dios nos va a rescatar. Nuestro Señor Jesucristo va a venir para salvarnos. Él ya lo desea, pero está esperando a que se salven unos pocos más. Por eso hacemos estos videos, para que vean todas las blasfemias y herejías que ha dicho Francisco, y por ahí algún hermano que vea este canal pueda llegar
y convertirse a la verdadera religión católica que está en la tradición. Todo lo que están viendo que hace Francisco y sus cardenales y obispos, eso no es la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con la verdadera Iglesia Católica. Esa es la antiiglesia. Los que quieran ingresar a la verdadera Iglesia Católica tienen que regresar a la tradición, tienen que regresar en el tiempo hasta antes del Concilio Vaticano II. Y todavía existe esa misa que se celebraba antes del Concilio de Apostasía, y es el santo sacrificio de la misa de San Pío V. La Iglesia Católica verdadera no está en un país o en un pueblo, está regada, escondida, dispersa a través de todo el mundo con sacerdotes y obispos fieles. Tenemos que buscarla y encontrarla, pero sí existe. La Iglesia Católica no va a ser destruida completamente, sino que va a permanecer un remanente fiel, que es el que rechace el Concilio Vaticano II. No va a haber un remanente fiel que aplauda y que siga este concilio de apostasía. El verdadero remanente fiel rechaza todas las herejías de este concilio y las herejías que cometieron los papas, entre paréntesis, de este concilio. Tenemos que esperar a que la iglesia purificada nos diga qué periodos fueron sedevacantes. La iglesia purificada nos dirá quiénes fueron papas y quiénes no fueron. Qué periodos sí fueron sedevacantes y qué no. Yo pienso que la iglesia ya restaurada, católica y purificada por nuestro Señor Jesucristo va a declarar la sede vacante desde Juan 23 hasta Francisco, pero aún no está declarada. Tenemos que esperar. Hermanos, estamos en contacto.